el concepto de hidrostática. Recordemos de que la hidrostática nos define que la presión que se está generando en cualquier punto de una línea de conducción es igual a la diferencia de altura entre ese punto y el principio de la línea. Cuando le digo el principio de la línea, normalmente es un punto en donde la presión es 0. Bien, entonces ya aprendimos de que el primer paso es saber qué presión va a haber a lo largo del sistema. Por diferencia de altura, nosotros vemos de que en la parte baja del sistema se va a estar recibiendo la mayor presión. ¿Estamos claros en eso? ¿Cuál es la presión que se recibe hasta abajo? La diferencia de cotas, desde la primera cota allá arriba y la última cota allá abajo en línea continua. Por lo tanto, cuando hacemos el diseño de ese sistema, tenemos que ir fraccionando nuestra presión, o mejor dicho, nuestra tubería, de acuerdo a los diferentes cambios de presión que pueden darse a lo largo de esa línea. Entonces, la parte más alta siempre va a llevar tubería de menor presión porque es donde menor presión hay. Utilizamos tubería que resista hasta 100 libras por pulgada cuadrada. Luego revisamos la siguiente parte hasta donde nos aguante de 125. Luego una siguiente parte donde nos resista hasta 160 libras. Luego hasta 250 y hasta 315. Podemos argumentar de que aunque hubiera más presión, podríamos comprar tubería de mayor resistencia. Pero eso dependerá pues de esa diferencia de altura. Entonces, vamos a ver un concepto. Este concepto se le llama un concepto de diseño que propone la ingeniería civil en los proyectos a presión. Y este diseño no es más que tratar de fraccionar una línea de acuerdo a unas obras hidráulicas que se construyen. Estas obras hidráulicas se llaman CRP. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. CRP. Voy a ver si lo tengo aquí en el contenido. Me imagino que sí lo tengo. Vamos a ver hasta el final que vamos ya. Vamos a ver si me aparece aquí. Sí, aquí estamos. Entonces, el método de diseño puede reducirse su gasto económico complementando el sistema con las llamadas cajas rompepresión. Voy a volver a abrir esto, para que veamos, porque aquí quiero... Ajá. Entonces, ¿cómo diseñar con tubería de menor presión utilizando lo que se llama las obras grises de ingeniería civil?
Y en este caso, vamos a hablar de lo que se llama caja rompe presión. Caja rompe presión. Se les quedan CRP. ¿Qué idea les da a ustedes esta expresión, caja rompe presión? ¿Es en algún lugar que donde disminuye la presión del agua? Exactamente, un lugar en donde reducir la presión del agua. Y en el caso de una caja rompe presión, logramos de que la presión quede en cero. ¿Me doy a entender? Ya dijo Germán, un lugar en el cual se pueda reducir la presión. Bien, entonces la caja rompe presión es un punto o un lugar en el cual llegamos la presión a cero de una vez. De tal manera pues de que podamos nosotros utilizar un concepto bien sencillo. Y es el siguiente. Vamos a definir qué es la caja rompe presión. Es una obra gris de infraestructura hidráulica que permite reducir la carga hidráulica a 0 PSI. Bien, esta obra se utiliza para reducir también la carga dinámica a 0 PSI, lógico. También sirve para reducir los costos de implementación en el uso de tubería en el diseño hidráulico. En este caso, diseño hidrostático e hidrodinámico. Y que también permite fraccionar el sistema aprovechando esas recomendaciones técnicas. Entonces, ¿en qué consiste el uso de estas obras grises? En principio les voy a explicar. Como dice que es caja rompe presión, prácticamente lo que es un depósito de ladrillo, de piedra, de concreto, de hierro, de madera, lo que ustedes quieran, el material que sea resistente, que logre recibir el golpe del movimiento del agua que está llegando a ese punto. Recordemos de que cuando el agua camina, agarra fuerza y pega con una fuerza equivalente a la diferencia de altura. Por ejemplo, si tuviéramos una diferencia de altura de 70 metros y exponemos el cuerpo a la presión con la que viene el agua, como mínimo estamos recibiendo 100 libras por pulgada cuadrada en ese chorro. Imagínense, 100 libras por pulgada cuadrada. Si tenemos un chorro de 10 pulgadas, estamos recibiendo 100.000 libras de golpe. Entonces, la obra debe de ser consistente. Yo les dije, puede ser de hierro, puede ser de concreto, puede ser de algún otro material, pero que logremos de que la presión del agua sea resistida en ese momento para que quede en cero. Bien, entonces la recomendación es de que normalmente se construyan estas obras de acuerdo al caudal que se va a tener. Y podemos decir que en tubería de 2 pulgadas hasta 6 pulgadas, la capacidad de una caja rompepresión podría ser de 2 metros cúbicos. Ahí va a caer el agua, pero no se va a quedar el agua ahí. A partir de ahí se vuelve a reconectar otra línea que resista abajo otra presión. Ahora, ¿a qué distancia voy a poner cada caja? La recomendación
para el uso de obras grises, pregunta, ¿tienen idea de lo que es una obra gris? Yo no, ingeniero. Bueno, en ingeniería civil se habla de obras grises, todas aquellas que son de fundición de concreto, que usan concreto, o mejor dicho, que usan cemento para armar la obra. Ahí estamos hablando de vigas, de cimientos, de terrazas, de columnas, de zapatas, es decir, todo lo que es obra que va a resistir. Por eso lleva concreto. Una obra gris, la caja rompepresión, cuando se construye, lleva hierro, lleva piedrín, lleva arena, lleva cemento. Por eso es que se le llama obra gris. Ahora sí agarraron el concepto. Sí, ingeniero. Bien. Entonces prácticamente la caja rompepresión es una caja de concreto a la cual va a caer el agua que viene en la tubería que se diseñó. Bien, entonces la recomendación que existe para fines de diseño, primero es de que se coloque una caja rompepresión a una distancia vertical equivalente a 100 PSI. ¿Me doy a entender? Se recomienda poner una caja rompepresión a una distancia vertical equivalente a 100 PSI. O sea, colocar una caja cada 100 PSI. Voy a hacer el dibujito. Yo creo que esto nos ayudará bastante. Entonces, suponiendo que tenemos un perfil, copien ese perfil. Cota más alta 1000 y la cota más baja 720 metros. ¿La ven todos? Sí, ingeniero. Bien, entonces, cópienla por favor. No les he puesto ahí longitud, si se dan cuenta, no les estoy poniendo longitud, porque esto estamos hablando de distancia vertical. Entonces, ahora hagan la sumatoria, mejor dicho, la resta ahí para encontrar cuál sería la diferencia de altura entre cada punto. Entonces serían 1000 menos 720 igual a 280 metros. ¿Estamos bien? Ingeniero. Bien. Entonces, si la recomendación es de que se ponga una caja cada 100 PSI vertical, entonces vamos a colocar una caja a una distancia vertical en metros equivalentes a las 100 PSI. Entonces, sería que 100 PSI dentro de 1.42 nos da la distancia vertical en metros. Veamos, serían 100 PSI dividido entre 1.42 nos da 70.42 metros. Entonces, ya tenemos dónde voy a colocar cada caja. ¿Vamos bien? Supuesto, ingeniero. Vamos a repetir. Encontramos en este perfil una diferencia de 280 metros. Y vamos a colocar cajas sobre presión a cada 100 PSI.
Entonces, ¿cuál sería la distancia en metros real que yo voy a colocarla a cada caja? Entonces, convierto mi 100 PSI a metros carga de agua y me da que son 70 carga de agua. Eso es distancia vertical. Ahora, ¿cuántas cajas caben a lo largo de los 280 metros? Entonces divido los 280 dentro de 70.42 y me da que tengo que colocar 3.97 cajas. Bueno, entonces empiezo a medir. Sí, exactamente. Serían 4 cajas. 3.97, 4 cajas, correcto. Entonces, la primera caja la voy a colocar a una distancia vertical de 70 metros verticales. Entonces, mido de aquí para acá, en la vertical, los 70 metros. Entonces, tengo 4 espacios. Aquí va a ir la primera caja. La segunda caja va a ir aquí. La tercera caja aquí y la última caja que será hasta donde llegó el proyecto. Entonces, yo tengo aquí construido mi cajita, mi cajita, mi cajita y la cajita última. ¿Correcto? En donde voy a usar el agua. ¿Se entiende? Por Sí, supuesto, ingeniero. ingeniero. Sí. Sí, Inge. Bien. Entonces, la separación que va a haber entre cada caja, entre punto y punto, ya lo calculo por medio de el factor de cálculo que va a ser igual a la distancia total, o sea, 280 dentro de la longitud que tenga el sistema. Supóngase que aquí tuviera unos 2000 metros de longitud. Prácticamente sería 280 dentro de 2000. Y el factor de corrección sería 0.14. ¿Vamos bien? Muy bien. Quisiera que todos se manifestaran y me contaran si vamos bien. Sí, ingeniero. Bien, Fester, Brandon. Entonces, esa es la técnica que se usa. Vamos a hacer un pequeño problema. Un perfil de una longitud de 3000 metros. Una línea de conducción de 3000 metros. Y el principio en donde se inicia el proyecto, en la cota más alta es 1000 y la cota más baja 650. Calcular a qué distancia horizontal dentro del perfil debe de colocarse cada caja. ¿Y cuántas cajas serían las que deben de colocarse? ¿Estamos bien?
Tomémonos 5 minutos para analizar, permítanme. Primero, calcular cuántas cajas debo de tener. Y segundo, a qué distancia horizontal entre cada una de ellas voy a colocar cada caja. Correcto, 5 cajas. O sea, encontré la diferencia de altura que serían 350 metros y que van a estar colocadas cada 70 metros. Nos sale que son 5 cajas. Correcto. Ahora hay que ver a qué distancia voy a colocar cada caja. Ya vi que cada 70.42 metros. Ahora, ¿a qué distancia horizontal voy a colocarlo? Entonces, calculo el factor de cálculo, que serían 350 dentro de 3000. Y eso me va a dar el factor de cálculo, 350 dentro de 3000. Y me da que el factor es igual a 0.117. Estamos trabajando con tres, ¿cómo se llama? 3 decimales. Y entonces estoy dividiendo 70.42 dentro de 0.116. Y me da de que debo de colocar cada caja a 603 metros. ¿Estamos bien? Sí, ingeniero. Sí se comprendió cómo es el tema, ¿verdad? Ingeniero, disculpe, ¿podría repetir este último cálculo, por favor? Va. Vamos a determinar a qué distancia voy a colocar, distancia horizontal. Ya la distancia vertical ya la tengo, que es 70.42 metros. Ahora voy a calcular cuál es la distancia horizontal entre punto y punto en donde debo de colocar cada caja rompepresión. Bien, entonces lo que hago es calcular primero el factor de cálculo. El factor de cálculo se calcula dividiendo la altura total del sistema dentro de la longitud total del sistema. Eso es para considerar cuánto va bajando realmente la pendiente. Entonces, en este caso serían 350 metros dentro de 3000 metros de longitud que tiene el sistema. Y me da 0.117. Entonces, como este factor prácticamente, si ustedes se dan cuenta, es la tangente del ángulo que se forma entre la vertical y la horizontal. Entonces, dividiendo la altura que tengo, que es de 70.42 metros, dentro del factor de cálculo, me va a dar la horizontal. Entonces, 70.42 dividido entre 0.117 me da 630 metros. Ingeniero, disculpe. Es que cuando se estaba dividiendo el 1.42, yo lo estaba multiplicando porque hice distinto mi fórmula, pero ya no le entendí de dónde salió ese 70.42. Sí, es que estás multiplicando. Son 100 PSI. Si un metro equivale a 1.42 PSI, ¿cuántos metros caben en 100 PSI? Ese 1.42 es la equivalencia en PSI por metro.
¿Hoy sí? Sí, 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 ya, gracias. Perfecto. Ingeniero, ¿cuánto mencionó que le daba? Disculpe. 603. Correcto. Brandon. Bueno, es que me da 601.88, me da no sé por qué. Dividí primero. Bueno, vean, pues primero dividan 350 dentro de 3000 para encontrar el factor, ¿verdad? Y el factor nos da 1. Como mi calculadora, le puedo poner todos los decimales que quieran, pero puedo utilizar 117.117. Entonces tengo que 70.42 es la altura dividida de 0.117 me da 601.82. ¿Sí? Yo lo trabajé con 1.166666, se fue abajo. Por eso me da un poco mayor. Son 2 metros de diferencia. No tengan pena en esa resolución, porque yo estoy utilizando otra cantidad de decimales. Ustedes están utilizando solamente 2. ¿Estamos bien? Y esa es la Pregunta altura. para... ¿Cómo? Esa es la altura. No, esa es la longitud, la distancia del triángulo. ¿La ven ahí? La altura es 70.42 y la longitud 630. ¿Estamos bien? Ah, va, perfecto. Bien, entonces esa es otra forma en que uno puede calcular. Ahora, en el uso de esas obras, podríamos pasarnos aquí un tiempo también considerado trabajando, por ejemplo, cuando el perfil no es solamente de esa manera, sino que el perfil, les voy a poner un ejemplo de un perfil extraño, no lo vamos a analizar por lo complejo que puede ser en algún momento. Supónganse que el perfil fuera de esta manera, ¿cómo lo voy a trabajar? Entonces, aquí ya viene la misma experiencia que ustedes puedan tener del manejo de esas cuestiones. Porque aquí ocurren diferentes condiciones. Diferentes alturas que son casi iguales. Este punto con este punto es el mismo. Y este punto con este punto es el mismo. Entonces va a haber una gran variación ahí de uso de tubería, de uso de presiones, de uso de caja rompepresión. Cuando les he presentado este perfil o estos perfiles, son perfiles de una caída casi, por decirlo así, regular, en el cual no hay depresiones. Pueden haber depresiones. Correcto, Sergio, no hay problema. No hay deformación, no, es como que fuera una loma pendiente hasta allá abajo. Pero a lo largo de eso, como les menciono, pueden ocurrir infinidad de problemas. Me mencioné yo del proyecto que trabajé entre Santa Polonia y San José Poaquil, un proyecto de 17 kilómetros. A lo largo de 17 kilómetros hay que pasar montañas, hay que pasar barrancos, hay que atravesar ríos. Es una complejidad en el diseño, pero uno debe de mantener ciertos criterios con la idea de poder abastecer el lugar. Por ejemplo, en este caso de este perfil que les coloco aquí, normalmente lo que se hace es diseñar el sistema hasta aquí y tirar el agua a través de tubería y que aquí llegue a cero.
y de aquí volver a iniciar para llevar el agua hasta el punto más bajo. Pero ya son ideas que se van gestando a lo largo del proceso. Vamos a hacer otro pequeño problema. Así nos adiestramos en el tema y veamos qué vamos a encontrar. La cota inicial es 1000 y la cota final 720. Calcular cuántas cajas caben y la distancia horizontal a la cual debe de colocarse. El número de cajas. ¿Y a qué distancia? El número de cajas serían 4 cajas, ¿verdad? Exactamente. Así es, ingeniero. Cero nueve. Así es. Por Entonces supuesto, ingeniero. serían 70.42 partido punto 09 y nos da que cada caja va a estar acá. ¿A qué distancia? De 782 metros. Ahora viene lo más interesante. Aquí es donde viene la aplicabilidad ya de los conceptos. Si ustedes distribuyen las 4 cajas cada 742 metros, ¿dónde queda la última caja en relación al final del proyecto? Si se dan cuenta, la última caja queda fuera del proyecto, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta de eso? O sea, pues, de que esa última caja no existe. Pero la última caja, la penúltima, por decir así, ya que son 4 cajas, está 1, 2, 3 y la última queda a una distancia bastante fuera del proyecto. Entonces, la pregunta sería, ¿a qué distancia del último punto del proyecto queda la tercera caja? Fíjese que mi conexión ha estado medio inestable y cuando usted dijo antes de lo que está diciendo ahorita, cuando empezó a explicar esto, no se lo escuché, se quedó trabado como. Fíjense pues, ¿qué ocurre? Ocurre de que cuando uno calcula cada una de las cajas, las estamos calculando a una distancia vertical de 70.42 metros, ¿sí? Y a una distancia horizontal de 782 metros. O sea que nuestro triángulo, lo voy a elaborar aquí, el triángulo se forma de la siguiente manera. Sería aquí 70.42 vertical y 782 horizontal. ¿Estamos bien? Sí. Esa sería la ubicación de cada caja a una distancia vertical de 70.42 y a una distancia horizontal de 782. ¿Sí les dio así?
¿Pregunta? Sí, ingeniero. No les oigo. Ingeniero, a mí me da 757, pero utilizando 0.093. Ah, ya, 797. El asunto que les haya dado, como están trabajando con decimales diferentes, cantidades diferentes de decimales, entonces va a haber una diferencia no considerable. Pero sí se les forma el triángulo de esa manera. El vertical 70.42 y horizontal 780 o hasta 790, no sé hasta dónde voy a llegar a esa diferencia. ¿Estamos bien? Sí, ingeniero. Por favor, todos, si van bien. Bueno, entonces ahora sumen la distancia entre caja y caja y se van a dar cuenta que la tercera caja con relación a la cuarta queda fuera del proyecto, ¿sí? ¿Ya se dieron cuenta? Solo multipliquen los 782, queda fuera del proyecto. Ajá. ¿Por qué ocurre esto? Pues sencillamente porque la distancia vertical no está bien compensada dentro del espacio horizontal. Y siempre va a ocurrir eso, que la última caja va a quedar a una distancia diferente fuera del proyecto. Por razones puramente de distancias verticales. Bien, entonces, ¿qué pasa? Pues sencillamente de que el punto de la penúltima caja en relación a la última caja va a tener diferente altura y diferente longitud. ¿Estamos de acuerdo? Ingeniero, entonces siempre se pone la última caja, solo que ¿cómo decirlo? Como que se juntarían las últimas dos para que queden bien. Sí, pues podía hacerse eso, incluso corregirlo y subirlas, ¿verdad? Y acomodarlas y eso y el otro. Pero sí, son procesos técnicos o ingeniados en el campo. Es decir, ya solo sé que son 4 cajas, las divido y sé qué distancia hay entre las cajas, ¿me entienden? Yo bien pude haber hecho, agarrar, como son prácticamente 4 espacios los que dan, solo digo que los 3000 metros los divido dentro de 4. Y puedo colocar una caja cada 750 metros. Punto. ¿Ah? Y si se dan cuenta, con 750 metros estoy reduciendo la altura y garantizándome mi proyecto. Esas son salidas técnicas. No sé si me doy a entender. Ingeniero. Ahora digo yo, Sí, bueno, voy a hacer una salida técnica. Como son 4 cajas, voy a dividir los 3000 metros dentro de las 4 cajas y yo sé que voy a estar a una distancia horizontal de 750 metros. Y ahí estamos bien, no hay problema. Ahora el tema es a qué distancia vertical. Entonces ya procedo a la inversa. Es decir, tengo serían 750 metros multiplicados por el factor de corrección, 0.09. Me quedaría a una distancia vertical de 67 metros. Ingeniero, ¿y se podría la diferencia de altura dividirla dentro de la cantidad de cajas también o no? Exacto, exacto, es lo mismo. Prueben, a ver, 280 dentro de 4 me da 70 metros cabales. Y entonces cada 70 metros pongo una caja. O sea, lo que estoy haciendo ahí es garantizándome de que
voy a utilizar en todo el proyecto solo tubería de 100 PSI. ¿Se dan cuenta? Porque entre caja y caja no llego a más de 70 metros de presión. Entonces utilizo a lo largo de toda la línea tubería de 100 PSI. Es un segundo ahorro más de lo que ya hicimos anteriormente. El primer diseño sería todos de la misma presión. Segunda, hacer disminución de ¿cómo se llama? De PSI. Primero de 100, luego de 125, luego de 160, 250 y hasta 315. Ahora todo mi diseño lo reduzco de presión no más de 2 metros cúbicos. Entonces, eso pues, nos ayuda bastante en la economía. Pero ahora vamos a hacer algunos otros ensayos al respecto, porque hay un tema ya en el movimiento del agua que hay que tomarlo en cuenta. Y es ahí en donde ya el factor movimiento se refiere al tema de hidrodinámica. Vamos a ver qué tiempo tenemos. Estamos a las 11:15 casi. Tenemos media hora para entrar al tema de hidrodinámica. Pero quiero antes preguntarles, ¿cómo estamos en el aprendizaje de esto? ¿Se entiende? Si no, entremos a un proceso de dudas e inquietudes al respecto. Está abierto el espacio, ensayos. Pregunten todo lo que quieran que sea relativo a esto. ¿Estás bien entonces, Jordi? Perfecto. ¿Quiénes acompañan a Jordi en que así aprendió? Que no hay problema. Yo también tenía. Estamos bien, Inge, vamos a buen ritmo. Muy bien, muchachos. ¿Alguno que por ahí todavía esté cascareando algo? Perfecto, Steven. Las señoritas, no he visto que ninguna se manifieste. Lendy, correcto. Wendy, correcto. ¿Qué otra señorita está por ahí? Perfecto, Taira. Bien, entonces creo que todos estamos hablando dentro del mismo tema. ¿Creen que podamos hacer algún otro ejemplo o entramos ya al siguiente tema? ¿Nos diera Por ejemplo, Inge, ¿Cómo? Otro ejemplo podrían. Bien, otro ejemplo. Hagámoslo siempre en temas de línea recta. Vamos a trabajar ahorita. Problema y asuman las ideas que hemos hablado. Una, calculando exactamente su distancia. Si ustedes quieren, calculando cuántas cajas podían caber y por decirlo así, distribuirlas adecuadamente, tanto en distancia como en verticalidad. Es decir, éntrenle ustedes al tema, siempre partiendo de los elementos importantes, como lo son el tema de 70.42 metros carga de agua. Partiendo de ahí, empezamos a desglosar lo que queramos y resolverlo como ustedes puedan. Siempre dentro de la práctica y dentro de la técnica. Perfecto. Entonces, aquí está el problema. Tenemos una línea de conducción de 4.210 metros. Y tenemos una cota inicial de 1.525 y la cota final 1.125. Calcular cuántas cajas rompepresión debo de colocar para usar tubería solamente de 100 PSI, a qué distancia vertical y a qué distancia horizontal debo de colocar cada caja.
A trabajar, pues. 1125. Ahí está todavía en la pantalla. Ya terminamos, Inge. Perfecto. ¿Algunas respuestas por ahí? 5 cajas. Yo la ¿Qué aproximé dicen? a 6. Ah, 6 cajas, sí. Inge. Sale 5.70 y algo, ¿verdad? Y Sí. entonces, ahí se decide si quien aproximó a 5 o aproximó a 6. El que aproximó a 5, creo de que la distancia vertical puede afectarle. En 6 cajas quedamos a 66 metros. ¿A cuántos quedamos en 5 cajas? Sí, distancia vertical, sería 400 dentro de 5, ¿no? Ujú. Sí, 80, sí, ajá. O sea, pues nos pasamos 10 metros. Ese sería un riesgo. Entonces, como es 5.78, por ahí creo que da, si nos salen 6 cajas a una distancia de 66.67 metros. Y luego la horizontal, también podemos hablar de esa misma distancia, dividir la longitud dentro de 6 y nos da 701 metros entre caja y caja. Los demás, ¿cómo estamos? A ver, Germán. Así me salió a mí. Perfecto, muchachos. Los demás, ¿cómo están? Estamos iguales. Sí, ingeniero, los mismos resultados. Muy bien, muy bien. Pongan ahí su manita. Así vamos a tocar un tema así rapidito que les va a interesar. Perfecto, muchachos. Ya las señoritas también ya están. Glendy, Taida también ya salió. ¿Quién más? Wendy no ha respondido. Fester, hasta foto tomó. Wendy, perfecto. Naidelin. Perfecto, Naidelin. Bien, yo creo que todos. Entonces va a ocurrir algo en este momento. Y ustedes se van a dar cuenta. Hemos estado trabajando sobre la temática de que el agua está prácticamente dentro de la tubería. ¿Y qué les podría decir yo? Estas cajas que se construyen siempre llevan una llave a la entrada a la caja. La estructura de la caja la vamos a ver. Hay un tema que se llama infraestructura hidráulica, que va dentro del proceso del curso, la vamos a ver ahí. Pero las cajas son cajas de aproximadamente 2 metros cúbicos. Si nosotros le sacamos raíz cúbica a los 2 metros, permítame, el tamaño de la caja pues sería más o menos de menos, un poquito más de 1 metro, de 1,25 a 1,30, para que nos dé prácticamente los dos metros cúbicos. Aquí tengo, vamos a ver, 2 metros cúbicos. Serían 2 metros cúbicos. Sí, serían de 1.25 por 1.25. Y esto nos daría pues la capacidad. Ahora, debe de ser de material resistente, como les digo, y debe de tener una llave para manipular el movimiento del líquido. Por lo tanto, a la hora de cerrar, la longitud de la tubería estará cargada a una presión de 100 psi. Entonces, cuando se abre la llave, el chorro impacta dentro de la caja a una presión equivalente a 100 psi o la distancia que tiene entre cada punto.
Y entonces el material debe ser resistente y a la vez tiene un flotador como de los sanitarios o de los tinacos que cuando ya se llenó la caja, el flotador sube y cierra la válvula. Sin embargo, a partir de ahí principia otra vez otra tubería de 100 PSI que también se analiza de acuerdo al movimiento que tiene el agua dentro de la tubería. Bien, y así vamos de caja en caja hasta que llegamos al sistema ya de abastecimiento. Al final del sistema de abastecimiento siempre van a haber maquinarias, accesorios o artefactos que van a funcionar con la presión que trae el agua. Por ejemplo, la mayoría de los aparatos de carácter doméstico dentro de la vivienda de una persona trabajan a una presión máxima de 25 libras por pulgada cuadrada, 25 PSI. Entonces debemos de garantizarnos pues de que el agua en sí, un sistema de agua potable, llegue a cada vivienda con 25 libras por pulgada cuadrada. Para que ustedes abran el chorro, para que funcione ¿cómo se llama? Su sistema de sanitarios, sus regaderas, sus calentadores, la lavadora. Es decir, esas 25 libras nos sirven para tener presión en nuestra casa. Y no solo presión, sino que básicamente caudal con presión. Y por eso, pues, porque cuando, por ejemplo, la gente que usa calentador abre su chorro y no hay presión, el agua le cae muy caliente. Y si hay mucha presión, el agua le cae muy fría. Entonces, la presión estándar para el calentador es de 22 libras. Nosotros distribuimos dentro de toda la casa 25 libras. Entonces podemos poner un aspersor para que riegue el jardín, ya no salir con la manguera a regar, sino que solito se riega porque el sistema funciona a presión. Entonces todo eso lleva una presión. De igual manera, si es un sistema de riego, para que se muevan los aspersores, necesitamos presión. Para que gotee un sistema, necesita presión. Para los microaspersores también necesitamos presión. Para el equipo de fertirriego necesitamos presión. Para el equipo de filtrado necesitamos presión. Es decir, al final de cada sistema en donde ya se va a utilizar agua, se necesita presión. Ahora, ¿de dónde extraigo esa presión? Precisamente de la que tengo acumulada en la tubería. Cuando ustedes abren el chorro, no esperan de que la tubería se llene. Ahí está el agua. Y uno abre y sale con la presión y en la cantidad que ustedes aforaron. Teóricamente, cada chorro a una presión de 20 libras por pulgada cuadrada descarga 0.12 litros por segundo. Ese es el promedio. Algunos de ustedes en sus informes, en sus reportes, algunos trabajaban con 0.25 litros, otros trabajaban con 0.01 litro. Todo depende de que si su sistema tenía o no presión. En la actualidad, la presión, como le digo, mínima de operación para sistemas de agua potable, 22 libras en cada vivienda. Y sistemas de riego de acuerdo al diseño que se ha formulado para determinar si el agua riega con mucha precisión y con suficiente uniformidad. Es decir, incluso para mover una rueda hidráulica, para generar energía eléctrica, el impacto que va a dar el chorro de agua en los álabes de la rueda lleva cierta presión y de acuerdo a las revoluciones que requiere, la presión del agua es básica. No, ahora, ¿qué pasa? Cuando el agua se mueve dentro de la tubería, el movimiento que tiene el agua, permítanme, el movimiento que tiene el agua dentro de la tubería tiene lo que se le llama un régimen turbulento. El agua no va
no va moviéndose con tranquilidad, lo que llega rozando las paredes, rebotando las partículas de agua por todos lados y formando, cuando uno abre el chorro, por todos lados sale el agua. Es un régimen turbulento como se mueve el agua dentro de la tubería. ¿Y qué pasa con este régimen? Pues sencillamente en el momento en que pasa el agua dentro de la tubería, el agua, las partículas de agua van rozando las paredes del tubo. Si el coeficiente de fricción del material del cual está hecho el tubo fuera tal que permitiera un rozamiento cero, no habría pérdida de energía. Pero lamentablemente ni el vidrio, que es tan liso, ni el PVC, que es suficientemente liso, siempre genera pérdidas de carga, pérdidas de presión. Por ejemplo, si tenemos un tubo que está soportando 100 PSI, porque realmente existen 100 PSI de carga, cuando uno abre el chorro y mide la presión, ya no da 100 PSI. Va a dar menos de 100 PSI de acuerdo al volumen de agua que va a circular, o sea, al caudal, y al diámetro de la tubería. Entonces, las 100 libras que teníamos disponibles a la hora de abrir el chorro, empieza a moverse el agua y empieza a perder presión por el movimiento, por la fricción que el agua tiene dentro de la tubería. Esa fricción puede calcularse. Y a la hora de calcularse, se puede definir con qué presión voy a llegar al punto en donde necesito el agua. A eso se le llama pérdida de carga por fricción. Se los dejo ahí, muchachos. Vamos llegando al tiempo. Creo que ya estamos al 5 minutos más. Hemos trabajado. Estamos bien ahí y espero pues de que eso les esté sirviendo. Entonces nos vemos.